Hola, buenas tardes. Espero que estén súper bien. El día de hoy no tuvimos quórum, entonces procedo a grabar la clase asincrónica. Eh, y como siempre me gusta iniciar la clase, es mostrándoles la plataforma y para que pueda quedar acá la evidencia que el material queda correctamente habilitado para que ustedes lo puedan visualizar. Eh, Continuamos con semana 2. Ya nos quedan, bueno, ya contando esta semana, o el día de hoy, ya nos quedan 2 semanas más y ya estaríamos finalizando el técnico. Espero ya para la próxima semana poderles compartir ya todo el tema del título y todo lo demás para que ustedes tengan ese detalle y vayan programándose. Acá tenemos la, la presentación, el PowerPoint. A mí no se me refleja por el hecho de que, y por el tema de propiedad de la empresa no se visualiza acá, pero ustedes sí lo pueden ver. Y importantísimo, ¿verdad? Que me gustaría eh, decirles es que acá tenemos un software, o más bien viene un videito en donde explica cómo descargar Arena. Ya casi vamos a entrar un poquito más en detalle en qué es Arena y yo creo que ahora podemos ver un poquito eh, el video ahí como para que vean en qué consiste. Y esto es debido a que para lo que es semana 2 en la parte de industrias en Costa Rica, eh, nos corresponde ver, ¿verdad? Como les había comentado, en el último módulo vamos a ver como ciertos temas. La semana pasada vimos como las diferentes industrias que están dentro del país, ¿verdad? Y a qué se dedican un poquito ahí de temas de empresas como tal. Hoy vamos a ver el tema de simulación, ¿verdad? Y por esto es que vamos a hablar de Arena también, que es un software que nos permite a nosotros poder simular procesos a través de diagramas y el día de hoy vamos a estar viendo eso por acá. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos. Como lo que es, y ya les comentaba, estamos en el módulo 12, hoy es la semana 2. Vamos a hablar de simulación de procesos. Vamos a enfocarnos, hay varios softwares que funcionan para simular procesos. Eh, Hay uno que se llama Flexim dentro de los más comunes y Arena. Entonces, hoy nos vamos a enfocar meramente en Arena. Normalmente soy más experto en Flexing, ¿verdad? Es el que más he utilizado. Arena me parece que un par de veces ahí lo utilicé en la universidad y eventualmente pues tuvimos ahí varias prácticas de esto. Pero sí son software bastante interesantes y que le permiten a uno poder simular, ¿verdad? Eh, y acá es donde vamos a ir entrando ya a la teoría y es básicamente, pues como les decía, es un sistema o la simulación es un sistema que te permite a vos dentro de inputs que agregas del proceso productivo, que lo que hacen es buscar una simulación, valga la redundancia, ¿verdad? En donde pueda ejecutar cuál es ese comportamiento en un sistema, una línea de producción de una manera, por decirlo así, como a través de un software. Y eso lo que te permite es, pues, tomar decisiones y para ponerlos un poco en contexto, si yo estoy remejorando un proceso y yo quiero ver cómo se va a comportar esa línea de producción sin necesidad de tener que ir a correr una orden experimental y quitar tiempo a la línea de producción, puedo hacerlo a través de un software que me permita hacer esa simulación y eventualmente tener datos para poder apoyar dentro de un proyecto de mejora, para ponerles un ejemplo. Eh, Eso es importante, ¿verdad? Los softwares por lo general están a través de un computador y ya entra la modelación, que es básicamente ya cuando entra la simulación con todos los métodos de análisis y implica todo el sistema y todo el tema de modelos. Vamos a hablar de Arena Simulation Software. Entonces vamos a estar conversando casi que toda la clase con respecto a cómo lo vamos a ir visualizando y como les comentaba, dentro de la plataforma KEA, el video de cómo descargar este software. Entonces, para empezar, dentro de la barra de proyectos, ¿verdad? Que tenemos en Arena, contiene paneles, que es básicamente con las cosas
o los diferentes módulos en los que se puede trabajar. Cada módulo tiene un elemento, o más bien cada elemento se transfiere, ¿verdad? O se le llama a módulos, que lo que van a permitir es que dentro de la simulación ejecuten una acción. Entonces vamos a irlos ahí repasando. Las entidades es básicamente que es como por decirlo así, en cada una de las simulaciones se va a incluir pues el tema de, entre comillas, jugadores, ¿verdad? Cada una de las entidades se van a mover alrededor y van a cambiar de estatus. Esto puede afectar o se van a ver afectados por otras entidades y todo el tema del estado de este sistema afectando todo el desempeño del mismo. Algunos de los ejemplos de esas entidades pues pueden ser documentos, paquetes o personas. Dentro de los módulos pues vamos a utilizar o vamos a enfocarnos en, para los modelos de arena, existen dos, ¿verdad? Que es el diagrama de flujo y el de datos. Entonces vamos a ir a conversar con el módulo de diagrama de flujo. Entonces, esto básicamente lo que nos va a permitir a nosotros es a través del software describir los procesos dinámicos del modelo y son modos o lugares que a través de los cuales influyen las entidades o donde se originan las entidades o donde dejan el modelo, básicamente. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿verdad? Que están en inglés, ¿verdad? Create, dispose, process, decide, assign, separate, ¿verdad? Y eventualmente su traducción, crear, disposicionar, procesar. Por lo general estos softwares sí se manejan en inglés, ¿verdad? Y entonces tenemos es tener muy claro ahí un poquito de qué consiste en cada uno. Esto es como el modelo de diagrama de flujo y a nivel de modelo de datos, ¿verdad? Que como les comentaba es cómo se maneja Arena. eh, Tienen varios elementos del proceso como entidad de recursos y colas y también puede configurar variables y eventualmente estas variables tienen valores y estos valores tienen expresiones numéricos. Entonces aquí tenemos uno de los, o más bien son dos, cuatro, seis, eventualmente que son módulos de datos que vamos a utilizar dentro de la simulación. Entonces ahí los vamos a ir conociendo cada uno de ellos, ¿verdad? Igual se reflejan en inglés. Ok, entonces empecemos. Básicamente, cuando hablamos de las partes, eventualmente de lo que vamos a ir creando dentro del punto de simulación, ¿verdad? Del software, generalmente nosotros vamos a crear, por decirlo así, una cajita, ¿verdad? En donde esto va a tener un nombre, que eventualmente así va a significar la tarea. Y lo que vemos ahí, ¿verdad? Son dos temas importantes que el software nos va a ayudar eh, a reflejarlos para eventualmente ir acomodando nuestro proceso, que está el punto de conexión, que es donde yo voy a unir esta cajita con otra, pensando en un proceso lineal, y eventualmente está el contador, que puede ser, o más bien que está referente al tema de minutos, segundos, horas, depende de cómo lo configures. Entonces, vamos a ir uno por uno. Entonces, está el tema de create, ¿verdad? Que es vamos a crear, y es básicamente que acá el módulo de create es básicamente el inicio o un modo de nacimiento para lo que es todo el proceso de nuestro modelo. Entonces, esto va a representar partes de afuera hacia el modelo. El dispose o la disposición nos va a ayudar a representar las entidades que dejan las fronteras del modelo. Tenemos el process, que es básicamente a nivel de diagrama de flujo, pues el proceso, y va a representar todo aquel conjunto de actividades como son máquina, recurso, colas y tiempos de demora. Lo vamos a ver a través de esta cajita, ¿verdad? Que es process. Entonces, cuando yo tengo un proceso, ¿verdad? Yo necesito saber o configurarlo para que ese proceso vaya a ejecutar lo que existe en la realidad de la línea de producción, ¿verdad? Entonces, a través de darle un doble clic, ¿verdad? En el módulo, vamos a habilitar un cuadro de configuración y aquí eventualmente lo que vamos a colocar es el nombre de ese proceso y vamos a distribuir
del tiempo y la forma en que pasan las entidades. Acabamos a escoger el expression, ¿verdad? Y normalmente ahí las unidades, lo que les decía, pueden ser minutos, segundos, horas, según como usted así lo quiere reflejar. Entonces, así es como configuramos el proceso. Está el decide o la decisión, ¿verdad? Que es básicamente pues donde existen condiciones. Eventualmente las vemos también en los diagramas de flujos, como lo vimos en el material pasado. Y esto básicamente lo que nos va a decir es que cuando el proceso llegue a una decisión de estas, se dividan en dos partes, entre verdad o verdadera, perdón, y entre falsas. Y eventualmente eso va a incurrir en un acepto o rechazo. Normalmente lo utilizamos para las inspecciones. Aquí es donde vemos mucho a veces como el scrap o los defectos, porque eventualmente hay una inspección que lo que determina es si acepta o rechaza. Tenemos el assign, ¿verdad? O el asignar. Esto básicamente es para poder definir un atributo según lo requiere la simulación. Tenemos el separate, el separar, que esto básicamente lo que hace es duplicar. Entonces hace como un clon eventualmente de la entidad entrante, lo que definimos como entrada. Y bueno, importante que estos son réplicas exactas de la entidad original y se pueden crear en cualquier cantidad. Ahora nos vamos a mover un poquito hacia los módulos de datos. El entity, básicamente datos de la entidad es básicamente que vamos a definir qué va a ocurrir en la simulación. Lo vemos a través de este icono en la barra de proyectos. Entonces ahí vemos el símbolo, cómo se refleja dentro del software. Y eventualmente buscamos este icono en la barra de proyectos para habilitar la hoja de cálculo. Y acá nos dice, ¿verdad?, que debemos hacer doble clic para habilitar la información de las entidades. Así es como empezamos a ver los módulos de datos. Una vez que nosotros, ¿verdad?, pues ya le dimos doble clic a la información de las entidades, vamos a buscar el icono en la barra de proyectos para habilitar la hoja de cálculo. Entonces vamos ahí a escoger el Picture Report. Posterior a eso, ¿verdad? También podemos ir al icono de entidades en la barra de herramientas, que lo vemos reflejado con este icono que vemos por acá, y esto lo que nos va a hacer es habilitar ese, por decirlo así, como esa, eh, como esa selección, como esa, ¿cómo le podemos llamar? Como una hoja, ¿verdad? Que está, eventualmente se habilita en el momento que le doy doble clic y me despliega una serie de opciones que vemos a continuación. Y aquí lo que vamos a hacer es escoger, añadir y usar cualquiera de las entidades en la lista. Es verdad, ahí tenemos algunas de las opciones, eventualmente para poder empezar con el entity. Luego tenemos el QE o la cola, que es básicamente cuando una entidad puede seguir adelante y se requiere en lugar una espera. Entonces aquí es donde vemos como las demoras, las esperas. Y acá es importante como seleccionar ese tipo de cola. Entonces, viéndolo desde una línea de producción que es lineal, si yo tengo un proceso que es totalmente lineal y va, como se dice, one piece flow, es decir, pieza por pieza, entonces aquí seleccionamos el tipo de first in, first out. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto ese término que es el FIFO o el famoso PEPS? Primero en entrar, primero en salir. Entonces eso se define acá en la espera y eventualmente pues se define como la cola. Tenemos el resource, que es el recurso. Acá es importante que se puede presentar a través de un grupo de varios, ¿verdad?, servidores individuales y cada uno de los cuales se denomina una unidad de ese recurso. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es configurar y escoger las características de ese recurso. Entonces les colocamos el nombre, le colocamos cuál es el tipo de capacidad que tiene, ¿verdad? Y eventualmente pues el número como tal. Ahí nos dan otras opciones más, pero eventualmente esos son los datos más importantes que tenemos que agregar al recurso. Luego tenemos la variable, que aquí eventualmente lo que nosotros vamos a
a incluir dentro de esta información es alguna característica de ese sistema. Y aquí no nos va a importar si hay, ¿verdad? 1000 o 500 o solo eh, un tipo de identidad y no le va a interesar que haya nada alrededor. Y cada una de ellas es única. Entonces acá existen dos tipos de variables y eventualmente están las incorporadas en arena, que ahí lo que vemos son los números de cola, los tiempos, etcétera, y las que yo voy a definir a través de, ¿verdad? En este caso, mi persona que estoy haciendo la simulación. Entonces yo voy a definir cuál es el tiempo medio, cuál es el traslado, cuáles son los turnos, etcétera. Ahí vemos un ejemplo de cuál puede ser la variable, perdón, y eventualmente el tipo de data y cuál va a ser la opción de limpieza y el valor. Entonces, después de esto, ¿verdad? Tenemos el schedule, que es la programación. Aquí es básicamente cuando se da una afectación al tiempo específico en que va a cambiar esa capacidad, ya sea porque está definida a través de la simulación del programa. Ya que es importante, se configuran las diferentes programaciones, llámese el nombre, el tipo, la unidad de tiempo, ¿verdad? Si son minutos, segundos, horas y el factor, ¿verdad? Básicamente que es cuando definimos como qué va a afectar, no sé, voy a ponerles un ejemplo, dentro de un schedule 1, ¿verdad? Tengo un arrival de un lunch o un break o eventualmente de un tiempo de descanso, etcétera. Luego tenemos el set o el conjunto, que básicamente aquí es poder formar un conjunto, valga la redundancia, de recursos, contadores, eventualmente tipos de entidades, imágenes de entidades y se puede formar conjuntos de cualquier otro objeto de arena. Entonces esto es como para unificar cosas y eventualmente pues irlo seteando. ¿Verdad? Ahí tenemos un counter, ¿verdad? Un contador, un storage, un almacenamiento y un resource, que es un recurso. Y eventualmente pues defino cuál va a ser el método, ¿verdad? Uno es lista manual, el otro es un file de datos y eventualmente pues lo podemos setear desde el conjunto. Vamos a hablar un poquito de las otras herramientas que vamos a conocer. Mi recomendación es esta. Normalmente cuando nosotros, pero ahorita es mucho concepto teórico y como para entender qué significa cada uno de ellos, pero ¿verdad? Para mí el tema de la simulación se aprende y se comprende mejor cuando lo practicas. Entonces, mi recomendación es, tomen un proceso, ¿verdad? Y puede ser un proceso cualquiera. Inclusive, ¿verdad? Si no, eventualmente no saben qué, inclusive algo que funciona súper bien es como simular el proceso de una receta, ¿verdad? Entonces, eventualmente, pues usted puede simularlo dentro del software y mi recomendación es apóyese mucho, ¿verdad? En ver videos a nivel de programación, porque ahí es cuando ustedes empiezan a entender y empiezan a amarrar esos conceptos teóricos, porque al final esto es muy teórico, como tal no vamos a hacer o no nos va a dar el chance para poder desarrollar o para poder asignarles un proyecto que ustedes puedan probar el software. Entonces, eventualmente mi recomendación es descárguenlo y hagan un ejemplo, ¿verdad? De hecho, al final de esta presentación vamos a tener un ejercicio. Entonces, la tarea que tenemos que llevarnos, ¿verdad? De manera de poder comprender mejor esta clase es que ustedes hagan esa simulación y entonces que lo repasen a través de estos pasos que van a quedar acá en la plataforma o eventualmente también algo en lo que yo me he apoyado mucho, pues es YouTube de manera de que me explico, inclusive el mismo software de Arena tiene ciertos explicativos porque ahí es donde ya uno comprende y empieza a profundizar más en qué consiste cada uno de los símbolos que les estoy explicando. Entonces esa es la recomendación que quiero darles, porque sí, eventualmente pues no vamos a tener ahí como varias sesiones de esto y a mí me interesa mucho que comprendan este tema porque es súper importante, más que todo cuando ustedes trabajen en proyectos y tengan que mostrar que son efectivos o que no van a incurrir en algún problema en la línea de producciones. Entonces, respaldan mucho el trabajo. Dentro de otras herramientas, pues tenemos los conectores. Básicamente es, como les decía ahora, ¿verdad? Y como lo vimos al inicio, cada una de esas cajitas va a tener pues su conector y su contador. En este caso,
Si yo me acerco al módulo, ¿verdad? Se va a habilitar como los puntos que tiene cada figura y si me acerco al siguiente módulo, este se conectará automático. Entonces, básicamente como ya el hecho que yo me acerque y lo pueda ligar al de la par, por sí solo va a jalar como la flechita y eventualmente se va a conectar. Otra opción que tenemos es, hay un símbolo dentro del software de Arena que se llama Connect, que es un conector básicamente, y, perdón, que es un conector y que cuando el momento que nosotros le damos clic, lo que nos va a habilitar son como las rayitas. Estas rayitas de acá, déjenme para, porque no se ve el puntero. Entonces, cuando usted le dan clic a esto, lo que él hace es como que yo le dé clic acá y lo desplazo allá y por sí solo él me va haciendo la conexión. Y ahí es donde habilitamos el modo conector y eventualmente nada más lo voy copiando, ¿ves? Le doy un clic acá y ya él hace la unificación. Aquí un ejemplo de cómo funcionan los conectores. Y bueno, y finalmente ya cuando yo tengo todo mi sistema, mi módulo, ¿verdad? Ya dentro del proceso, existe esta tecla o es- este botón que lo que me va a generar a mí es una corrida. Y acá la vamos a ver en la barra de herramientas, en la sección de Home, y ahí eventualmente vamos a ver una que dice Run, que básicamente es la corrida. Es donde realizamos la reproducción. También podemos ver el avance siguiente, el avance rápido, pausa, atrás, detener, etcétera. Y esto va a permitir también, eventualmente hay un regulador de velocidad para ver la simulación. Cada configuración de corrida pues tiene un setup o valga la redundancia, una configuración. Y básicamente aquí lo que nosotros vamos a hacer es ir a la barra de herramientas en la sección de corrida y vamos a buscar en el apartado de setting o de configuraciones. Una vez que estamos ahí, nosotros vamos a decir cuántas veces se va a replicar, si va a tener alguna, por decirlo así, algún calentamiento, un periodo de calentamiento. Para darles un ejemplo, normalmente si hay imaginémonos una línea de producción en la cual yo tengo hornos de curado, ¿verdad? Porque trabajo con adhesivos. Entonces, si yo llego a mi línea de producción, no quiere decir de que yo ya llego y eventualmente, pum, me siento y ya voy y meto una primer bandeja al horno. Eventualmente hay un proceso en donde la persona empieza, como por decirlo así, a limpiar su estación, empieza a acomodar sus herramientas, se sienta en la estación y ya empieza a trabajar. Eso se llama un periodo de warm up o le podemos llamar también un proceso de, por decirlo así, de setup que se le determina un proceso de calentamiento o un proceso de configuración. Vamos a hablar de cuántas réplicas, ¿verdad? Bueno, y importante, ese warm up, ese calentamiento, ese setup, tiene que tener un tiempo específico. Entonces puede ser que inicialmente, si trabajo con adhesivos y tengo que descongelarlos, entonces de la hora entro a las 6 de la mañana y de 6 de la mañana a 7, y yo no tengo esa hora efectiva porque tengo 10 minutos de setup o 10 minutos de calentamiento. ¿Cuántos días, verdad? O cuántas, perdón, horas al día voy a monitorear? La base de tiempo en unidades, en este caso son horas, y eventualmente pues de ahí puedo también seleccionar cuántos números o más bien cuántos procesos va a generar en paralelo. Así es como configuramos los parámetros, las réplicas, el tiempo de simulación y las unidades en el tiempo base. Tenemos un reloj que está en la barra de herramientas, se selecciona la opción de eventualmente reloj y aquí lo que aparece es cómo configurar ese reloj. Entonces acá yo lo voy a configurar, si quiero que sean 12 horas, si quiero que sea digital, si quiero que sea análogo, si quiero solo ver 12 horas, si quiero ver 24 y eventualmente es poder tener eso dentro de la... Y para configurar el reloj, pues la hora de inicio, a qué horas vamos a iniciar, el tipo de reloj, si quiero que sea análogo, si quiero que sea digital, que sea solo formato 24 horas, formato de 12 horas, sección del título del reloj, en la vista previa que vamos a ver dentro del título, los colores del área y borde, el color de los números, perdón, tamaño de las letras, alineación del título, nombre del título, y acá vemos un ejemplo de cómo podemos ver. En este caso se ubica el reloj en lugar deseado para ya una vez que lo tenga. ¿Ok?
Y bueno, ya acá me quedan dos slides. Me queda la variable para conteo de información, que es otra de los, de las otras herramientas que vemos en Arena. Y básicamente acá lo podemos ver igual. Aquí lo que permite es insertar un cuadro, ¿verdad? Que va a presentar información, cantidad de elementos que pasan por un módulo designado. Eventualmente, pues lo encuentro en la parte de Home, ¿verdad? Y en la parte de variable. Ahí vamos a seleccionar la opción de variable en la barra de herramientas, la sección Home. Nos va a salir esta pestañita. Aquí vamos a asignar el módulo que deseamos que presente la información de conteo. Y eventualmente también, una de las cosas importantes es que con el mouse vamos a ubicar el cuadro con el tamaño deseado en el lugar que queremos que se vea para su uso. Entonces eso es como un contador. En este caso, lo que vemos en el ejemplo es una cantidad de clientes, entonces tengo un contador ahí para ir viéndolo un poco más a detalle. Y acá lo que estoy generando dentro de la expresión o dentro de lo que le estoy diciendo a esta variable que haga es que me cuente los outs, es decir, las salidas. Entonces acá lo que hace es un contador. Cada vez que exista, perdón, una salida de este módulo, va a tener un contador. Y va a ir uno, dos, tres, eventualmente así sucesivamente. Y este es el ejercicio que tenemos, ¿verdad? Entonces, la gasolinera de la petrolina tiene tres tipos de servicios o procesos. Tiene súper, regular y diésel. Entonces tenemos un tiempo de llegada, ¿verdad? Que es cada 60 segundos, que es un minuto. Ahí como lo quieren configurar, de modo exponencial. Se asigna un despachador por tipo de servicio con los siguientes tiempos por vehículo. Entonces aquí tenemos en Super un 1.30, en regular 1.25, en diésel 1.10. Y el tiempo trabajado es de 12 horas por día. Entonces mi recomendación es, ¿verdad? Que vayan a realizar, ¿verdad? Vamos a ir a salir más contextito y ir a un textito a la plataforma. Que nosotros lo que tenemos que hacer Hola es chicos, hoy voy empezar con este ejemplo, podemos eventualmente tomar o realizar la simulación con super, con regular y con diésel. Y eventualmente ver el proceso. Ahí tenemos bastante información y se pueden apoyar con esto. Ya ahí depende mucho, ¿verdad? Cómo les funcione mejor. Yo soy un poco más de ir viendo las cosas y haciéndolas. Entonces, voy a mostrarles un poquito. Este video no es a nada del explicarles otro cómo mundo. descargar Arena en su versión Y 16.1. básicamente aquí lo que nos Nos explica podemos es ir a cómo Google descargar el y software. colocar aquí Arena Simulation, le damos Enter y el primer link que dice Rockwell es la empresa que desarrolla este software. Le vamos a dar clic ahí y nos va a llevar Y nos a explica esta el paso a ventana paso, o esta ¿verdad? página De cómo donde vamos descargar a la arena, escoger, el ok, dice software de Arena arena. Simulation Software. Este botón que está aquí en el intermedio a la derecha, descargar la versión free o la versión gratuita, y eso nos lleva a unas opciones. Bajamos un poquito la barra, nos explica algunos temas Sí, informativos básicamente continúa y vamos a explicando el paso a registrarnos paso, para colocar ¿verdad? nuestro nombre, Para poder básicamente, tener el la nombre, arena, nos pide en este caso nuestro lo apellido, puedan podemos descargar colocar y aquí puedan también, trabajar letras en rojas, el la ejercicio que tienen organización, al Mundo final. IO, tu email, un teléfono de Todo referencia, proyecto el siempre trabajo que requiere vas a una realizar, si simulación, es para entonces profesor, si es para estudiante, muchas cosas y a veces lo que se luego de utiliza eso es a nos través de pide el Minitab, país pero y vamos a darle creo acá mucho suscribirnos o en el software de solicitar simulación que porque nos muchas veces envíen el Minitab link para el software. Le como vamos a son dar muestreos o Enter cosas así, y entonces inmediatamente no nos dicen Rockwell toda te la va a realidad, enviar un ¿verdad? link a tu correo. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo mi correo abierto y me va a mandar esta ventana que tú estás viendo, esta imagen. Dice Arena, quieres iniciar con el Arena y te da las opciones de poder descargar el Arena 16.1 de 64 bits o 32 bits, ya dependiendo del Windows o el sistema operativo que tú trabajes. Le vas a dar clic a cualquiera de esos botones e inmediatamente va a comenzar a descargar, ¿no? En la carpeta de descargas este programa. Eso sí, puede demorar entre 15, 30, 60 Sí minutos es pesado, dependiendo la lo que velocidad del internet, ¿verdad? porque No estamos sé si hablando, logran por ejemplo, escuchar aquí el de audio, 1.3 gigas pero sí es aproximadamente, importante, que ¿verdad? es el zip de todo el programa. Un poquito Entonces, espero que pesado, esta nos información te tarda pueda unos ayudar 15, 20 y minutos puedas descargando. descargar de la mejor manera el software Arena 16.1. Y básicamente ahí es como nos explica. Ya ahora, ¿verdad? Ahí posteriormente, este, ya hay explicaciones de cómo ir haciendo simulaciones. Y de verdad, no hay mejor software que, que el que uno ya empieza a travesear y eventualmente a comprender un poquito más en detalle. Entonces,
¿verdad? Mucho concepto general, meramente como para que ustedes puedan entender qué es lo que se va a topar en el software de Arena, a través de los símbolos, qué significa cada uno de ellos, pero ya eventualmente para desarrollar el ejercicio, de ahí ya van a empezar a crear ese flujo, ¿verdad? Entonces, y eventualmente, bueno, no es en el caso de Arena ahora, porque muchas veces de lo que sucede en los temas o en los simuladores gratuitos es que te dan un limitante de objetos o de módulos. Entonces, pero en este caso son 3 módulos nada más los que vamos a trabajar y eventualmente pues hacer el proceso. ¿Ok? Bueno, equipo, espero que haya quedado súper claro. De nuevo, un placer compartir con ustedes un día más. Eh, Recta final, 2 clases más. No se olviden practicar, ¿verdad? Para que puedan comprender mejor todo el tema de la simulación y el software. Eh, la clase, ¿verdad? Meramente el módulo no me permite poder dedicar unas 2, 3 clases a esto, porque me hubiese encantado también de haberles dejado un ejercicio y que eventualmente usted lo presentara. Pero bueno, esto es parte de lo que tenemos a nivel de material. La otra semana vamos a trabajar costos y prácticamente ya es, como les decía, ¿verdad? Este último módulo viene bastante variado. Entonces vamos a hablar un poquito de costos, que va muy de la mano con todo el tema de la simulación. Y finalmente cerramos con salud ocupacional en semana 4. Entonces, sin más preámbulos, chicos, buenas noches, que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles.